Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Para la receta que les traigo hoy es un pan estilo campesino o rústico, como le llaman en otras partes del mundo. Según donde vivas lo llamas de forma diferente. Ese pan que tiene la corteza crocante por fuera y suavecito por dentro, que podemos comerlo también con tostadas y todo. Me ha provocado este pan y he decidido, bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo? He visto qué receta podía adaptar de mi canal y he adaptado la del pan de chapata. Si no has visto esa receta, te dejo por aquí la tarjeta, clica sobre ella y te lleva directamente al vídeo. Pero quédate un poquito más conmigo para que veas esta. Bueno, esta no lleva gluten, no lleva huevos, no lleva lactosa, igual que la otra. Y bueno, siempre y cuando siga los pasos y la técnica que te doy, pues sale súper delicioso y súper bueno. La única diferencia con el otro pan es que puedes hacerlo en dos tiempos. ¿Cómo es eso? Bueno, puedes hacerlo mucho más rápido con un solo tiempo de elevado, que dure 1 hora más o menos, dependiendo del clima, que ya lo he dicho. Y bueno, la miga de dentro saldrá un poco más compacta, pero también delicioso. O puedes esperar, si tienes tiempo y quieres esperar un poquito más, haces la segunda acción como lo he hecho yo, que la miga te sale un poco más esponjosa, un poco más abierta, pero el tipo de elevado es un poco más, lleva mucho más tiempo. Pero igual, cualquiera de los dos, el que elijas está delicioso. Espero que les guste y ahora sí, comenzamos. Vamos a necesitar 150 mililitros de agua, a la cual le vamos a echar un poco de las harinas o almidones que utilizamos en la receta, así como hago en el vídeo. Así exactamente. Mezclamos muy bien. Y le vamos a agregar 3 cucharaditas o 7 gramos de levadura seca de panadero. Mezclamos muy bien y vamos a dejar reposar por 20 minutos. Para los secos necesitamos 200 gramos de almidón de maíz, 75 gramos de harina de arroz integral o harina de arroz normal también, y 50 gramos de almidón de tapioca, yuca o mandioca también se llama. A esto le agregamos 20 gramos de lino molido. Si no tenemos lino, podemos utilizar trigo sarraceno o cualquier otra quinoa, también sirve. 2 pizcas generosas de sal. Generosas, ¿eh? Mezclamos muy bien. 6 gramos de cáscara molida de psyllium. Puede ser también goma santana. Y 2 cucharadas de miel. O puede ser también un toquecito de azúcar morena o la que tengas. Aquí con lo que tengamos, piensa más o menos lo que tenga la misma estructura y puedes agregarla. O el edulcorante que quieras también. Yo aquí veo la masa muy seca, así que le voy a agregar 50 mililitros más de agua. Ya van a ver la textura que tiene que tener la masa. Y van a ver que sí, tenía razón, la masa estaba muy seca. Todavía la sigo viendo un poco seca, así que le voy a agregar un poquitín más de agua. Esta es la textura que tiene que tener, así de pegajosa, así de líquida. Adicional, le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva o el aceite vegetal que tengas, siempre y cuando sea comestible, importante. Y mezclamos, porque esta masa
bueno, prácticamente imposible amasarla porque es bastante líquida. Sí, si te queda así de líquida, pastosa, pegajosa, vas por buen camino. Miren, así es la textura. Vamos a engrasar con aceite un molde, el que tengamos, si es de vidrio, si es de plástico, el que tengamos. Y ponemos nuestra masa y la vamos a estirar como estiramos el pan de molde. Si no has visto este vídeo, por aquí arriba te dejo la tarjeta, te lleva directamente a la receta clicando sobre ella. Dejamos reposar en un lugar cálido por 1 hora o hasta que doble el tamaño. Luego echamos harina de arroz en la mesa o en la encimera una vez que haya crecido la masa, y vamos a colocar la masa sobre la harina de arroz y le colocamos un poco de harina de arroz por arriba. La harina de arroz nos va a ayudar a darle forma al pan, porque la masa en este punto todavía sigue siendo muy blandita, con más cuerpo pero muy blandita. Hacemos estos dobleces. Esto hará que la masa coja más cuerpo, pero sin resecarse mucho, porque no estamos integrando precisamente la harina de arroz con la masa. Miren, así, varios dobleces, todos los que quieras hasta que coja un tamaño un poco más voluminoso, y le damos la forma del pan que queramos. En este punto, como te decía al principio, puedes darle la forma y llevarlo directamente a cocinar en el horno con los grados que te doy más adelante. O puedes, como he hecho yo, dejarlo crecer y reposar 1 hora más. Yo quería una miga un poco más grande, así que lo dejo más tiempo. Una vez listo que ha crecido, voy a doblar otra vez la masa, así como te enseño. Está pegajosa. Lo que ayuda en este momento es que tengas las manos llenas o de aceite o tengas las manos frías, que te laves las manos con agua fría. Ayuda a manipular la masa y darle forma. Miren, así. Ven que tiene más cuerpo porque ha perdido agua. No es la misma masa del principio. Pintamos con poco de aceite. Esto es porque el levado, cada vez que la dejo levar, pierde un poco más de agua. Reposamos 30 minutos, un poquito más. Mientras tanto, encendemos el horno, precalentamos el horno a máxima potencia, le ponemos un recipiente con agua para que quede vapor de agua. Y el vapor es lo que nos va a crear la capa crocante de arriba. Cortamos por arriba la figura que queramos con el cuchillo. Yo le voy a agregar un poco de almidón de maíz por arriba o maicena, como le llamemos, y vamos a cocinar. Cocinamos en 2 tiempos. Como ves, la bandeja de la cocina que voy a cocinar el pan está adentro y ya está súper caliente, así que mucho cuidado. El primero a máxima potencia, 250 grados de mi horno por 15 minutos, y luego lo bajamos a 200 grados por 20 minutos o hasta que dore el pan. Y este es el resultado. Un pan campesino, rústico, súper crocante por fuera, pero miren. Y miren la miga por dentro. ¿Ves? Que tiene estos huequitos. Esto lo logré con el crecimiento en varios tiempos. Pero si haces un solo tiempo, pues la miga te queda suave, pero un poco más compacta. Miren qué bonito. Y miren qué suavecito está por dentro. Y crocante por fuera. No quiere decir que esté duro que no puedas morderlo con los dientes. No, crocante. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en el próximo. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Y ahora el saludo de la semana. Vamos a ver. Lo voy a sacar así a suerte con los comentarios del vídeo pasado, que es el del pan de calabaza, que estaba bien bueno.
A ver, por aquí voy a buscar los comentarios y voy a darle con el dedo así, aquí, donde caiga. Pasteles artesanos. Yo conozco su canal está muy bien y da unas ideas de unos postres ricos. Muchísimas gracias por tus mensajes y por tu apoyo. Un beso gigante. Ahora vamos a ver a Indira Delgado. Muchas gracias también por tus mensajes y por estar aquí, por el apoyo al canal. Me alegra que te gusten las recetas. Un beso gigante. Y un tercero, porque me gusta el número 3. A ver. ¿Quién sale? Carmen Rascón. Muchas gracias por ese mensaje que me has dejado. Me alegra que te guste que haga las recetas con mis caseros. Siempre y cuando se pueda, pues hago el intento. Muchas gracias a todos. Un abrazo y un beso gigante. Y bueno, si te ha gustado, dame un like, un me gusta y ayudas a posicionar el vídeo y que más personas conozcan que estamos aquí, que existe esta información. También me ayudas compartiendo con alguna persona que creas que o pienses que puede serle de utilidad esta información y este canal. Déjame tu opinión, es importante como siempre y cuando sea con respeto, es bienvenida. Muchas gracias por estar allí, nos vemos en el próximo vídeo.